Aleluya. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Amén. Aleluya. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches con cada uno de ustedes, queridos hermanos. En esta noche estamos aquí también para ser edificados con la palabra de nuestro Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Los quiero invitar, queridos hermanos, a que abramos nuestras Biblias en Primera de Timoteo, en el Nuevo Testamento. Busquemos en nuestras Biblias, amén, en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 11. Gloria al Señor. Primera de Timoteo, capítulo 1, versos del 3 al 11. Alabado sea el Señor. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 11. Y vamos a leer esta porción de la palabra de nuestro Dios para iniciar nuestro, amén, con el mensaje del Señor en esta noche. ¿Cuántos ya lo encontraron, hermanos? Si por ahí alguien todavía no lo encontró, ayúdenlo a buscar, hermanos. Amén. Hay que ayudarnos unos a otros, gloria al Señor, para que todos podamos encontrarlo y para que cercioremos si verdaderamente así es como está escrito en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Todos lo encontraron? Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer entonces con la bendición de el Padre, el Hijo y el amado Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor en esta noche. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. El tema de esta noche es edificando con el evangelio. Amén. Edificando con el evangelio. Vamos a orar y que nuestro Dios sea guiándonos y que sea ministrando nuestra vida en esta noche. Amén, hermanos. Padre, te damos gracias en esta noche. Papá, te agradecemos que tú nos has dado en primer lugar este lugar para poder hacer nuestros servicios, nuestros cultos, Señor amado. Gracias, Padre Celestial, por cada uno de nuestros hermanos que hoy están aquí. No sé, Señor, el esfuerzo que han hecho para poder estar con nosotros en esta noche, pero, Señor, sabemos que es por algo bueno, porque vamos a ser edificados ahora con tu palabra, mi Dios. Y te pedimos que nos ayudes, que nos guíes, que nos des claridad, que nos des tu consejo. Señor, háblanos. Usa mi vida para poder, Señor amado Dios, predicar esta palabra, tu palabra, mi Señor. En el nombre de Cristo te pido que me ayudes a poder
predicarlo, Señor amado Dios, de manera entendible, clara, y que sea accesible, Señor, para todos los que puedan escuchar. No solo para nosotros, también hay personas que puedan ver esta transmisión, Señor. También obra en sus vidas, que tú también seas ministrando sus corazones. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén y amén. La gloria sea al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Gloria a Dios y gloria a Dios. Amén. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. El tema de esta noche es edificando con el Evangelio. Edificando con el Evangelio. Amén. Queridos hermanos y hermanas que están presentes en esta noche, y todos aquellos también que puedan ver este video, ¿no? Esta transmisión. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, nos detenemos un momento en todo lo que hacemos y analizamos en qué cosas nos estamos ocupando como iglesia? Amén. Escuche bien. ¿En qué momento nosotros nos detenemos a analizar en qué cosas nos ocupamos como iglesia? ¿Cuáles son nuestras verdaderas prioridades? Amén. ¿En qué invertimos nuestro esfuerzo y nuestro tiempo? A menudo, pocas veces nos damos cuenta incluso cómo estamos edificando nuestra propia vida. Y esto es importante, queridos hermanos, porque edificar nos habla de construir. Amén, hermanos. ¿De qué cosa estamos hablando cuando queremos referirnos a edificar? Construir. Cuando usted va a construir su casa, usted no se toma el tiempo primero para hacer los planos. Amén. Para comprar los materiales, los mejores materiales. Alabado sea el Señor. Las personas idóneas para trabajar en esa tarea de construir ese hogar. Bueno, de la misma forma, cuando nosotros queremos analizar, queremos preguntarnos a nosotros mismos cómo estamos edificando nuestra propia vida, cómo estamos construyendo, amén, cómo estamos edificando nuestra propia vida. ¿Se ha preguntado eso alguna vez? No solamente cómo está usted llevando su vida en la fe, sino cómo la está edificando cada día. Amén, hermanos. Cuando leemos esta carta de Primera de Timoteo, vemos que Timoteo era un joven, amén, era un joven discípulo del apóstol Pablo, y que Timoteo había sido enviado con una tarea hacia Éfeso. En Éfeso había una iglesia en la cual se necesitaba un liderazgo, amén, que sobre todo sepa cómo tratar con los falsos maestros. Amén. El apóstol Pablo, cuando está viendo quién entre sus discípulos puede ser alguien idóneo para irse a Éfeso, Pablo le dice, o Pablo mejor dicho, Pablo le ruega a Timoteo. Amén. Si me acompañan al versículo 3, mire lo que dice Timoteo capítulo 1, verso 3, que dice la Biblia. ¿Qué le dice Pablo? Como te rogué. Amén. ¿Qué le rogó Pablo a Timoteo? Que se quedara en Éfeso. Amén. Parece que Timoteo como que no estaba en sus planes quedarse en Éfeso, ¿no? Y de repente Pablo le dice, Timoteo, quédate en Éfeso. Y Pablo, ¿a dónde se estaba yendo? A Macedonia. Amén. Y si ustedes han leído el libro de Hechos, se darán cuenta por qué Pablo está yendo hacia Macedonia. Amén. Porque él estaba buscando la dirección hacia dónde ir y el Espíritu Santo le cerró las puertas por aquí, por allá, hasta que el Espíritu Santo le dijo en un sueño, ¿no? Permitió que en su sueño una persona de Macedonia le dijera, Pablo, pasa aquí, visítanos, ¿no? Alabado sea el Señor. Entonces Pablo estaba yendo para allá y en el camino era importante que alguien se quedara en Éfeso. Amén, hermanos. Ahora, ¿por qué Pablo estaba pidiendo que Timoteo se quedara en Éfeso? Para que mandase a algunos
que no enseñen diferente doctrina. Entonces, había un problema en la iglesia de Éfeso, y era que la iglesia de Éfeso, habían algunos, amén, que estaban empezando a enseñar doctrinas diferentes. Alabado sea el Señor. Y la tarea de Timoteo era corregir eso. Amén, hermanos. ¿Qué podemos ver aquí? Que en la iglesia de Éfeso había muchos cristianos que estaban empezando, escuche bien, a edificar sus vidas con falsas enseñanzas. Y esto había provocado, como suele pasar en toda la mayoría, problemas, peleas, que eran el resultado de estas doctrinas raras. Por eso es importante usted darse cuenta, cuando hablamos acerca de qué cosa los cristianos, o qué cosa los cristianos están haciendo, sobre qué están edificando, cuál es la base de lo que edifican. Vemos que en Éfeso habían muchos falsos maestros, amén, que estaban empezando a enseñar. Ahora no sabemos quién los puso para que enseñen ahí, pero estaban enseñando. Y la Biblia nos dice, y Pablo lo dice, Timoteo, por favor, corrige a estos falsos maestros, porque están, amén, están provocando sus enseñanzas problemas en la congregación. Están provocando peleas en la congregación. Están provocando confusión en la congregación. A su nombre sea la gloria de Dios. Debemos recordar entonces con qué estamos edificando nuestras vidas. Amén. ¿Con el evangelio o con una falsa doctrina? Es importante que usted se pregunte, ¿con qué está edificando? ¿Con el evangelio o con una falsa doctrina? Para empezar, veamos cómo el apóstol Pablo dice acerca de cómo debemos edificar correctamente. Amén. Si me acompaña, por favor, en Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios, gloria al Señor, hay unos libros más atrás. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 10 al 15. Gloria al nombre del Señor. Amén. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 10 al 15. ¿Qué dice? Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 10 al 15. Dice la Biblia, amén. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno, dice Pablo, mire, ¿qué cosa? ¿Cómo sobreedifica? Amén. Y luego Pablo dice en el 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿quién? Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que cada cristiano debe edificar su vida sobre el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Jesucristo. Amén. Jesucristo. Ahora dice el verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Dice el 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, ¿qué cosa? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, de entrada hay algo que nos deja claro el apóstol Pablo, y es que el fundamento de toda nuestra edificación es Jesucristo. Amén. Es Jesucristo. ¿Y qué cosa queremos decir cuando hablamos de edificar sobre Cristo? Porque Pablo dice, tengan cuidado de cómo están sobre edificando, amén, en ese fundamento que es Jesucristo.
Pero ¿qué cosa es edificar sobre Cristo? Amén. Edificar sobre Cristo significa basar toda nuestra vida, nuestros valores, nuestras decisiones en las enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo. ¿Qué cosa es edificar sobre Cristo? Que toda mi vida, que todos mis valores, todas las decisiones que tomo son a partir de las enseñanzas y a partir del ejemplo de Jesucristo. Cuando edificamos sobre Cristo debemos hacerlo mediante lo que Él nos ha dejado plasmado en su palabra. Amén, hermanos. Y solo entonces veremos buenos resultados. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos ha dado su palabra no para que usted la tenga de adorno. Nos ha dejado su palabra no para que usted la tenga simplemente ahí guardada no, gloria al Señor. No, nos ha dado su palabra para enseñarnos cómo debemos aprender a vivir, cómo debemos aprender a pensar, cómo debemos aprender incluso a conducirnos en la vida. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén, hermanos. Si nosotros analizamos cómo estamos edificando nuestra vida, tendríamos que preguntarnos, ¿cuánto de la palabra aplicamos en nuestra vida? En las decisiones que tomamos. Amén. ¿Cuánto de la palabra tomamos en cuenta a la hora de poder quizás, alabado sea el Señor, amén, tomar una decisión importante en nuestra vida, algo que marcará algo trascendental en nosotros? Es importante entonces en ese sentido ver con qué estamos edificando. ¿Cuál era el problema de los cristianos en Éfeso? Pablo mismo lo dice, que habían algunos que estaban enseñando diferente doctrina, o sea, diferentes enseñanzas. Vamos a ver un poco en qué se basaban estas enseñanzas. Amén. Vamos, retornemos, hermanos, a Primera de Timoteo, por favor. Alabado sea el Señor. Ya que hemos visto lo importante que es, amén, tener como fundamento de nuestra vida Jesucristo, y edificar sobre Cristo quiere decir que nosotros debemos aplicar todo lo que está en la palabra en nuestra propia vida. Pero ¿sobre qué estaban edificando los cristianos en Éfeso? Dice el verso 3 en adelante. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Dice Pablo a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases. Mire que hay un mandato directo del apóstol Pablo a su discípulo, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué dice el verso 4? Ahí nos vamos a dar cuenta sobre qué estaban empezando ahora a edificar estos cristianos de Éfeso. Dice el 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean, o sea, que traen como resultado, ¿qué cosa? Disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ahora, es importante darnos cuenta que cuando nosotros hablamos acerca de lo que Pablo nos está presentando aquí, es importante notar la advertencia que Pablo le da a Timoteo. Hay una advertencia, queridos hermanos, cuando nosotros edificamos nuestra vida sobre otra cosa, sobre otro fundamento. Pablo le advierte a Timoteo que esos falsos maestros estaban empezando a enseñar, a divulgar sus falsas doctrinas, haciendo que los demás desplacen el fundamento que es Cristo para edificar sobre sus falsas enseñanzas. ¿Sobre qué nos dice la Biblia que estaban edificando? Primero Pablo dice, fábulas. ¿Cuántos conocen qué es una fábula? Amén. Fíjese, Pablo dice que había muchos cristianos que estaban muy interesados en las fábulas. Ahora, esa palabra para fábula en el griego es mitos, de ahí se deriva la palabra mitos. ¿Le hace más conocido la palabra mitos? Amén. ¿Qué es el mito o qué es una fábula, no? Son principalmente enseñanzas inventadas.
que no tienen fundamento. Amén. Son tradiciones humanas sin fundamento, cosas que se inventan de la nada. ¿Qué más? Son historias especulativas, que no tienen forma de cómo probarlo, ¿no? Y en ese sentido, había muchos cristianos en Éfeso que estaban empezando a inclinarse por estas enseñanzas inventadas de estos falsos maestros. Y a la gente, ¿qué no le gusta inventar hoy en día, no? De repente, gloria al Señor, inventan, ¿no? Gloria al Señor, cualquier cosa. Y detrás de ese invento se genera una especie de culto a eso, ¿no? Alabado sea el Señor, son fábulas. Amén. Y no podemos edificarnos bajo fábulas. Por ejemplo, había visto yo un caso en la red de una mujer que estaba picando un tomate, ¿no? En su cocina, estaba haciéndole el almuerzo a su esposo, estaba picando el tomate y de repente en eso la mujer va a picar el tomate y se detiene y mira el tomate partido a la mitad. Y ella dice, en ese tomate yo vi la figura de una virgen. Y lo que hizo próximamente es decir, ahí se apareció la virgen. ¿Y qué hicieron posteriormente? A ese tomate lo tenían como algo sagrado. Prácticamente la gente que iba a ver al tomate. Y como que se empezó a desarrollar una especie de fe dirigida hacia ese tomate. Pero no, una persona que realmente está buscando la verdad y está buscando a Dios, no puede edificar su vida sobre esas cosas, hermano. A su nombre sea la gloria de Dios. Porque son fábulas, son cosas inventadas. Amén, hermanos. Había un problema serio en la iglesia. Había muchos cristianos que pasaron del fundamento que es Cristo a empezar a edificar sobre fábulas. Tengamos cuidado. Dice Pablo también que habían algunos cristianos que estaban interesados en las genealogías interminables. Amén. ¿Qué cosa es eso? Muchos estaban interesados en rastrear linajes, algunas veces con algunas especulaciones sobre algunos personajes, ¿no? Alabado sea el Señor. Algunos decían, no, este hombre viene de este linaje, el otro viene de acá, y se hacían problemas en la iglesia. Pablo dice que es ese tipo de enseñanzas lo que traían como resultado eran disputas, problemas. Amén. Traían, hermano, gloria al Señor, aleluya, solamente problemas. Y todo eso desencadenaba en una cosa, vana palabrería. Y la Biblia nos dice que estas vanas palabrerías, ¿qué cosas son? Son discusiones vacías que solo generan problemas. A veces hay en la iglesia hermanos así, que están interesados únicamente en cosas especulativas y no directamente a la palabra de Dios. Y saben, hay un problema serio. ¿Por qué? Porque Pablo advierte que al querer edificar sobre estos fundamentos, lo único que vamos a generar es problemas y confusión. Mire lo que dice 1 de Timoteo 1:19. 1:19. ¿Qué dice la Biblia? Manteniendo la fe y buena conciencia. Y luego dice Pablo, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe. Entonces las falsas enseñanzas no solo generan problemas, no solo generan, hermanos, gloria al Señor, amén, discusiones, sino que también generan confusión. ¿Se ha dado cuenta de eso usted? Las falsas enseñanzas generan confusión. Pablo dice que debido a esas enseñanzas muchos naufragaron en su fe. ¿Qué es naufragar? Naufragar es como una especie, ¿no? Que estás a la deriva, no sabes para dónde ir, estás sin dirección. Eres como un náufrago. Y eso viene producto ¿de qué? De las falsas enseñanzas. Amén. Amén. Un ratito, siervo, gloria al Señor. Amén. Debemos notar entonces cómo estos
asuntos generan problemas y discusiones necias. Sin embargo, Pablo también nos recuerda qué sucede cuando edificamos correctamente una vida con el Evangelio. Acuérdese, edificar sobre fábulas, genealogías interminables, palabrerías, lo único que trae para nosotros como resultado, ¿qué cosas son? Problemas, discusiones, amén, confusión, porque estamos edificando mal. Usted se da cuenta cuando una persona no está edificando con el Evangelio, sino con otra cosa, lo primero que va a haber en su vida es eso, confusión, problemas, discusión. Aleluya. Pero cuando edificamos con el Evangelio, hay cosas, hermanos, maravillosas que suceden. Por eso es importante saber cómo edificar correctamente con el Evangelio. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas en las cuales sí debemos ocuparnos. Son cosas que sí debemos estar teniendo en cuenta cuando estamos tratando el asunto de edificar correctamente. ¿Con qué debemos edificar? Con el Evangelio. Amén, hermanos. Ahora fíjese usted, si las falsas doctrinas generan confusión, generan problemas, generan discusiones, ¿qué cosa sucederá o qué traerá como resultado en nuestra vida si edificamos correctamente? Vamos a verlo, hermanos. Amén. Primera de Timoteo 1:5 dice la palabra de Dios: pues el propósito de este mandamiento, mira lo que trae como resultado, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Mira, qué resultados tan maravillosos pasa cuando uno edifica correctamente. Amén. Pablo empieza diciéndonos que como primer resultado de edificar sabiamente con el Evangelio correctamente, ¿qué es lo primero que produce en la persona? Amor nacido de corazón limpio. ¿Qué cosa produce? Amor nacido de corazón limpio. Amén. Así como las falsas enseñanzas producen pelea, discusión, edificar con el Evangelio producirá o tendrá como resultado en nuestra vida, en primer lugar, un corazón limpio. Amén. ¿Qué tiene como resultado? Cuando edificamos con el Evangelio, un corazón limpio. Amén. Y eso en consecuencias, ¿en qué se reflejará? En que podremos amar no solamente a nuestro prójimo, sino incluso a nuestros enemigos. Porque hay algo que viene cuando nosotros empezamos a edificar correctamente con el Evangelio, hermanos. Amén. Es que, en primer lugar, cuando uno edifica correctamente con el Evangelio, ¿qué pasa? Dios trata con el corazón de la persona. Amén. Y la persona ahora tiene un corazón limpio. ¿Qué quiere decir? Ahora puede amar a su prójimo, incluso a sus enemigos. Es interesante que la palabra limpio que se usa aquí proviene de la palabra griega cátaros, de donde se deriva la palabra catarsis. ¿Ha escuchado usted alguna vez esa palabra? Catarsis. ¿Qué es la catarsis? Es un momento, hermanos, donde uno como que entra en una situación un tanto crítica, en el sentido de que la persona tiene un cambio radical. Amén, hermanos. Cuando la persona ha entrado en catarsis, la persona entra en un cambio radical. Esta palabra Pablo la utiliza para dar a entender que la motivación interior de la persona ha sido purificada. Hay algo que ha sucedido cuando una persona ha edificado con el Evangelio. ¿Qué pasa? Que hay un cambio en el corazón. Hay un cambio por dentro. Amén, hermanos. Ha habido una catarsis producida principalmente por la obra del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Fíjese que algo sucede cuando edificamos correctamente con el Evangelio. Interiormente en la persona hay una motivación distinta. Y esa es una diferencia que no se puede esconder.
Eso es una evidencia palpable de lo que es el poder de Dios. Amén, hermanos. Dios, ¿cómo lo cambió a usted primero? ¿Por fuera o por dentro? Por dentro primero. Amén. Jesús le dijo en una ocasión a sus discípulos, que estaban a veces, los fariseos vieron a los discípulos de Jesús y lo vieron que estaban comiendo con manos sucias, ¿no? Y los fariseos se indignaron, le dijeron, ¿cómo que tus discípulos pueden comer con manos sucias? Se van a ensuciar, se van a hacer impuros. Y Jesús le miraba a los fariseos y le decía, no. Comer con manos sucias, decía Jesús, no, eso no hace impuro a la persona. Porque la impureza nace del corazón, porque el corazón está el problema. El problema es interior. Por eso de nada sirve que usted quiera cambiar por fuera cuando no ha cambiado por dentro. Usted puede hacer el cambio por fuera. Amén. Pero si Dios no ha obrado aquí, tenemos problemas. Las falsas enseñanzas nunca apuntan a eso. Solo el Evangelio lo hace posible. Amén, hermanos. El Evangelio es el único mensaje que transforma el corazón. Cuando edificamos con el Evangelio nuestra vida y la iglesia también, tendremos como resultado el amor. ¿Qué viene después de que Dios obra en el corazón de una persona? De que a través del mensaje del Evangelio que ha sido predicado, que ha sido anunciado, la persona lo escucha, se compunge, ¿no? Entra, gloria al Señor, aleluya. Una transformación radical en la persona. Interiormente algo pasó, algo cambió. Amén, hermanos. Y producto de eso empieza un amor distinto. Ese es el amor ágape. Un amor que no solamente se limita a tus amigos. Un amor que no solamente se limita a tu familia. Un amor que va más allá de eso. Un amor que va hacia tu prójimo y más allá de eso va hacia tus enemigos. A su nombre sea la gloria de Dios. La pregunta que habríamos de hacernos es, ¿estamos edificando correctamente? ¿Cómo saberlo? Primero, ¿amas? Si tú me dices que estás edificando con el Evangelio y la palabra de Dios tu vida, eso tendría que dar como resultado, ¿qué cosa? Pablo lo dice, un amor nace de un corazón limpio. No puede haber un amor como es el amor ágape que nazca de un corazón sucio. Amén, hermanos. Es absolutamente natural que se dé de esa forma, que de un corazón limpio nazcan también intenciones limpias. Amén, hermanos. Fíjese cómo el apóstol Pablo habla de cómo cuando una iglesia recibe, o mejor dicho, cuando una persona recibe el Evangelio, amén, y esto opera un cambio en su ser, empieza una evidencia palpable que es el amor. Quiero que me acompañen a Colosenses capítulo 1, por favor. Colosenses capítulo 1, versos del 3 al 8. Amén. Edificando con el Evangelio. Colosenses capítulo 1, versos 3 al 8. Gloria a Cristo. Amén. Aleluya. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versos 3 al 8? Dice lo siguiente. Escuche, hermano, amén. Siempre orando por vosotros, dice el apóstol Pablo. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira, dice el verso 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, ¿y qué más? Y del amor que tenéis a todos los santos. Fíjese, Pablo dice, he escuchado de su fe en Jesucristo, le dice Pablo a los cristianos de Colosas, pero también he escuchado del amor que tienen a todos los santos. ¿Se da cuenta? Pablo dice, su amor es algo que ha llegado hasta mí, o sea, su amor ha sido público. Amén, hermanos. Una iglesia de testimonio. Verso 5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos,
de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera, ¿de qué? Del evangelio. Amén. Dice el 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. ¿Y qué hace? Y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Amén. ¿Qué le está diciendo Pablo? Desde el día que ustedes realmente, amén, se volvieron a Dios, se arrepintieron, confiaron en el Señor, algo pasó en ustedes. Ocurrió un cambio, fueron una iglesia de testimonio. ¿Qué dice el verso 7? Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Mira lo que dice el verso 8. Epafras también dio testimonio de esta iglesia de Colosas y dijo, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Amén. Mire, tanto Pablo y tanto Epafras testificaban que esta iglesia amaba. ¿Por qué? Porque habían edificado correctamente. Habían edificado con el evangelio. Esta iglesia amaba de verdad. Una de las evidencias más claras de que estamos edificando correctamente es el amor que nace de un corazón limpio. Dile al que está a tu hermano que está a tu costado. ¿Cómo estás edificando? Pregúntale. ¿Cómo estás edificando? Amén. Alabado sea el Señor. Fíjese. ¿Es importante o no? Las falsas enseñanzas, ¿qué generan? Discusión, problema, confusión, caos. Pero edificar con el evangelio, ¿qué produce? Un amor que nace de un corazón limpio. Pablo sabía y había reconocido que los cristianos de Colosas eran cristianos que habían aprendido a amar. A todos los santos, dice. A todos los santos. Y Epafras dio testimonio también de esos cristianos de Colosas que ellos amaban en el Espíritu. Esto es algo ya más profundo, ¿no? Gloria al Señor, amén. Gloria al Señor. ¿Por qué, pastor, en la iglesia no hay amor? ¿Por qué hay rencor? ¿Por qué hay pelea? ¿Por qué hay división? ¿Por qué hay tanto y tanto y tanto? Porque no estamos edificando con el evangelio. Así de sencillo, hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y a su nombre. Y a su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Lo primero que trae cuando edificamos correctamente con el evangelio es un amor que nace de un corazón limpio. ¿Qué más? ¿Qué más produce cuando edificamos correctamente con el evangelio? Primera de Timoteo 1:5. Dice el apóstol Pablo, amén, pues el propósito, dice, Primera de Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, pero luego dice a continuación algo más, y de buena conciencia. Esto es otro resultado de edificar sabiamente. ¿Qué produce? Buena conciencia. Así como el evangelio produce un amor genuino por Dios y por nuestros prójimos, así también al edificar con el evangelio producirá en nosotros ¿qué? Buena conciencia. Amén. La palabra para conciencia, queridos hermanos, en el griego es suneidesis, que describe la capacidad interior de evaluar nuestras acciones y nos da testimonio si estamos actuando correctamente o no. ¿Qué quiere decir esto? Que el resultado propio de edificar con el evangelio, amén, traerá a nosotros, ¿qué cosa? Una conciencia limpia. Será que nuestra conciencia será sensible. Nuestra conciencia estará alineada con la verdad de Dios. Qué importante es tener una conciencia limpia.
Si le preguntara en esta noche, ¿cómo está su conciencia? Amén. Aleluya. Una conciencia que ha sido expuesta al Evangelio es una conciencia que en primer lugar va a ser confrontada y procede al arrepentimiento, será perdonado a aquella persona y luego será o tendrá una conciencia limpia. ¿Sabe usted que hay gente que no duerme tranquila porque no tiene una conciencia limpia? Es como dice algunas personas andan preocupadas, angustiadas, estresadas y se van al médico y no le encuentran nada. Y se van acá y no encuentran nada. ¿Y por qué estás así? No sé, no puedo dormir tranquilo, tengo que tomar pastillas para dormir. ¿Por qué? Todos mis órganos están fallando, todos mis órganos están bien. Pero ¿cómo está tu conciencia? El Evangelio lo que trae como resultado a nuestra vida es una conciencia limpia. Es una conciencia sensible. Amén. Sensible. Y es importante saber cómo esto se manifiesta en nosotros. Vamos por favor a Hebreos 9:14. Busquen su Biblia por favor. Hebreos 9:14. Busquen su Biblia, queridos hermanos. Hebreos 9:14. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mira qué dice. Hay una pregunta que hace ahí el autor de Hebreos, ¿no? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Qué dice? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hay algo que hace el sacrificio de Cristo, hermanos. ¿Qué hace? Limpia nuestras conciencias. Amén, hermano. Este autor de Hebreos dice que la mente del hombre inconverso, aquel hombre que no conoce a Cristo, que no se ha arrepentido, que huye del Evangelio, huye de Dios, que dice, está cargado, amén, hermanos, de obras muertas. ¿Qué está haciendo referencia? Estas obras muertas pueden, hermanos, ser obras de pecado, que solamente producen muerte espiritual. Amén, hermano. Y por otro lado, y esto es algo curioso, representan estas obras muertas las formas en las que el hombre trata de justificarse delante de Dios. Usted se da cuenta que hasta el hombre más malo, más perverso, más ruin, siempre tiene una forma de poder reivindicarse, de alguna forma como hacer una especie de equilibrio entre su maldad con tratar de hacer algo bueno. Por eso que hay personas que hacen, por ejemplo, ayudas a personas en necesidad. Hay personas que se dedican a la filantropía. Hay personas que se les da por preocuparse por el prójimo. Pero esto no nace de un amor genuino por el prójimo, sino que nace porque la conciencia es acusada. Amén, hermano. ¿Sabe? En una ocasión algo pasó cuando estuvimos en el anexo de Ventanilla. Y es que en ese anexo de Ventanilla, el lugar donde está ubicada la iglesia es una zona peligrosa. Es una zona sumamente peligrosa. Y me cuenta una hermana que cuando ella hacía su escuelita dominical, la mayoría de los niños que asistían a esa escuela dominical venían de hogares donde sus padres se dedicaban a cosas ilegales. Y a veces la maestra no sabía ni quién eran los padres de esos niños. Y un día un niño le dice, maestra, mi papá quiere hablar con usted, le dice. Y la maestra va y descubre que aquel
papá de ese niño pues era un jefe de una banda. ¿Y sabe lo que? Y esto lo dejó a ella impresionada. El jefe de esta banda dice: maestra, gracias por enseñarle a mi hijo las cosas de Dios. Yo no quiero que mi hijo sea como yo. Que siga enseñándole. Yo lo voy a enviarles. Mira cómo un hombre, a pesar que sabe que está actuando en una mala vida, a pesar que sabe que está actuando en cosas ilegales, su propia conciencia le dice: tu hijo no debe llevar la misma vida que tú estás teniendo ahora. A pesar de que él esté haciendo todo eso, la conciencia lo acusa. Amén. Y Jesús lo decía de esta forma: hay padres malos que por más malos que sean, siempre saben dar a sus hijos cosas buenas. Amén. ¿No? Jesús decía: ¿qué padre va a darle a su hijo, si le pide comida, le va a dar una serpiente? O si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra. ¿No? Y Jesús decía: si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Vemos que los hombres a menudo quieren tratar de limpiar su conciencia haciendo cosas buenas, pero se dan cuenta que nada de eso puede limpiar la conciencia. Al contrario, los hacen ver hipócritas. Porque Él dice: ¿cómo yo puedo hacer bien por un lado y por el otro lado estoy obrando mal? Amén. De repente entra en confusión y piensa que dar más va a ayudar a limpiar, pero no actúa así. Aquellas personas, sus obras, si bien son a veces intenciones buenas, pero son inútiles para justificarlo delante de Dios. Por más que tú ayudes, por más que tú hagas miles de obras, te dediques a la filantropía o a otras ayudas comunitarias, nada de eso puede justificarte delante de Dios. Cuando edificamos con otra cosa que no sea el Evangelio, esto producirá dudas y inseguridad. Amén. Porque no puede transformar la conciencia de los hombres. Solo el Evangelio presenta a Jesucristo como único Salvador y Señor. Amén, hermanos. Usted se da cuenta, una persona que no ha sido expuesta al Evangelio es una persona que cree en su bondad. Te vas a ir al cielo. ¿Por qué? Porque soy bueno, porque ayudo a la gente, porque hago miles de cosas, porque soy buen vecino. Eso jamás te va a llevar al cielo. Puedes ser un buen vecino y ser bueno y todo, irte al infierno. ¿Por qué? Porque hay algo que produce el Evangelio y es que produce buena conciencia. Amén. La persona no dice soy bueno, dice Cristo es bueno. Amén. Una persona que ha sido expuesta al Evangelio, si usted le pregunta y le dice, ¿por qué irías tú al cielo? Bueno, yo iré al cielo no por mis propios méritos. Si yo voy al cielo, es porque un día Cristo murió en la cruz por mí. Se entregó por mí, murió por mí, me salvó a mí. El buen pastor fue en busca de la oveja perdida y yo era esa oveja perdida. Amén, hermanos. Eso es lo que produce cuando edificamos correctamente con el Evangelio. Buena conciencia. ¿Qué más? Y esto es algo importante. Primera de Timoteo 1:5. Volvamos, hermanos, gloria al Señor. Aleluya. Primera de Timoteo 1:5. ¿Qué dice? Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. ¿Y qué más? Y de fe no fingida. Mira, el verdadero evangelio produce una fe que no es fingida. ¿Cómo es tu fe?
Si tú has sido expuesto al Evangelio, la fe que tú tienes no es fingida. Si tú estás edificando correctamente, la fe que tú tienes no es una fe fingida. Porque el Evangelio produce una fe auténtica, verdadera. Y por fe no me refiero únicamente a decir yo creo nada más. La fe se evidencia también no solo en lo que hablas, sino en lo que vives. Amén. Aquí veremos que cuando edificamos correctamente se producirá en el creyente una fe que no es fingida, una fe verdadera. Pastor, ¿cómo sé que mi fe es verdadera? Vamos a Santiago antes de entrar aquí. ¿Amén? Santiago. Aleluya. Santiago 2:14. Versículos del 14 al 22. 2, versículo 14 al 22. ¿Qué dice? Santiago 2, 14 al 22. Hermanos míos, dice Santiago, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Qué dice luego? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dan las cosas que son necesarias, ¿qué dice? Para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, ¿de qué sirve una fe que solo es de labios, de palabras? ¿Tu fe es de labios? Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Si nosotros nos pusiéramos a buscar cuál es el índice de las personas que creen en Dios aquí en Perú nada más. Un montón, ¿no? Habrá uno por ahí un tanto y uno y otro que es escéptico, pero la mayoría se identifica por lo menos con que cree en Dios. Pero la pregunta es, ¿tu fe es solo de palabras? Dice aquí, verso 17, amén. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Aquí no estamos diciendo, hermanos, que las obras salvan. Tengamos cuidado con esa confusión. Estamos diciendo que la fe se evidencia que está viva. ¿Por qué? Porque no solo es palabra, sino que la fe, ¿qué cosa? Se evidencia en qué? En una vida que se manifiesta, amén, a través de qué? De los frutos. Aquí Santiago está poniendo un ejemplo. Si un hermano o una hermana tiene necesidad y tú tienes fe y tú le dices, te voy a dar lo necesario, que Dios te guarde, Dios te cuide, amén, y lo mandas nomás, pero no lo ayudas. ¿Cómo es tu fe? De labios. Amén, hermano. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a sus hermanos? ¿Cómo lo demuestras? ¿Cómo demuestras ese amor? ¿Solo con palabras? Con hechos. Juan incluso nos va a decir, hijitos, no amemos solo de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Hay algo que produce el Evangelio y es que el Evangelio produce una fe auténtica. Me llama la atención que Pablo le diga a Timoteo, fe no fingida. La palabra de hecho fingida viene del griego anupokritos, de donde se deriva la palabra hipócrita o apariencia, perdón.
¿Cuántos no habrá que tengamos quizás sin darnos cuenta una fe hipócrita? Que decimos amar a Dios, pero en la práctica no nos interesa. Que nos podemos considerar personas religiosas externamente, pero internamente hay una hipocresía. Es importante que sepamos esto. Los falsos maestros que estaban en Éfeso, al enseñar estas doctrinas raras, estaban de alguna forma produciendo creyentes de apariencia. De apariencia. ¿Por qué? Porque estos hombres no predican el evangelio. Usted acuérdese bien. Si en una iglesia a usted no le predican el evangelio, sálgase de ahí. Huya de ahí. ¿Por qué? Porque si no les importa predicarte el evangelio, ellos no están interesados en realmente tu crecimiento, tu salud espiritual. Quizás estén interesados en el dinero, en las riquezas. Ellos nunca te van a confrontar, nunca te van a decir la verdad. Van a maquillarte las cosas. Van a decirte que estás bien cuando estás mal. Pero el evangelio no es así. El evangelio nos dice la verdad. Porque Dios nos dice la verdad. Es como Dios cuando nos presenta su palabra, dice Santiago, es como un espejo. Y te muestra tal como estás tú, te muestra tu estado tal como estás. Dios no te miente, hermano. A su nombre sea la gloria. Alabado sea el Señor. Por eso cuando se predica el evangelio, se produce en los hermanos una fe auténtica. Una fe que no solo es de labios, una fe que, hermanos, se manifiesta en hechos. Alabado sea el Señor. Fíjese por qué a veces no hay una fe auténtica. Esto es importante, hermanos. Vamos a Romanos 10:17. Busquen su Biblia, por favor. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Gloria al Señor. Es algo cortito lo que dice ahí, pero es importante recordarlo. ¿Qué dice, hermanos? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Escuche nuevamente eso. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué nota usted ahí? Cuando edificamos correctamente tendremos una vida fundamentada en la fe verdadera. Amén. Una fe que no solamente es de apariencia. Es una fe verdadera, una fe que, hermano, alabado sea el Señor, es una fe que se sostiene en medio de las pruebas. Es una fe que se sostiene en medio de los acontecimientos. Es una fe que no titubea, hermano, porque ha conocido a Cristo. Usted se da cuenta nada más en la vida del apóstol Pablo. ¿Qué cosas no le pasaron a este hombre de Dios? Fue perseguido. En una ocasión lo golpearon tanto que incluso a Pablo lo tuvieron que sacar arrastrándose afuera de la ciudad, como si fuera que el hombre está muerto, llevándolo afuera de la ciudad. Pero en realidad estaba desmayado por los golpes. ¿Cuántas veces a Pablo lo tuvieron que retirar por las ventanas? En un canasto tenía que bajar ese hombre, porque constantemente había peligro de muerte sobre él. ¿Qué hacía que Pablo se sostuviera en todo eso? Es que la fe de Pablo no era una fe hipócrita, no era una fe fingida,
No era una fe de cartón, no era una fe de paja, era una fe auténtica, verdadera. ¿Por qué? Porque Pablo conocía no solamente el Evangelio, Pablo conocía al autor del Evangelio. A su nombre sea la gloria de Dios. Y a su nombre, denle fuerte aplausos al Señor. Amén. Eso es lo que produce el Evangelio. Produce una fe auténtica. Gente de fe. Y Romanos nos dice, ¿no? La fe viene por el oír. Y el oír, palabra de Dios. Los falsos maestros no van a enseñar eso. No van a enseñar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio ofende. Sí, el Evangelio ofende nuestro orgullo. Usted no puede pretender predicar el Evangelio y pensar que no va a tener reacción su predicación. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Pero eso es lo que produce el verdadero Evangelio. El Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación, que produce una fe auténtica. Por eso que cuando hemos sido expuestos al Evangelio, usted va a ver que vamos a ser creyentes de fe. Amén, hermanos. No de fe de que, no, yo tengo fe. Santiago lo dice, los demonios también creen. Los demonios hasta tiemblan. ¿Tú tiemblas? ¿Cuánta gente dice, creo en Dios y les da igual? No tiemblan. No tienen reverencia a Dios. Pero sin embargo dice, los demonios creen también en Dios y ellos tiemblan. Porque saben quién es Dios. ¿No? Claro. Pero Santiago está diciendo, no vaya a ser que tu fe sea como la fe de un demonio. ¿Cómo es la fe del demonio? Creo, pero no obedezco. Amén. El demonio sabe que Dios existe. El demonio sabe quién es Dios, sabe quién es Jesucristo, lo respeta, pero no le obedece. ¿No? Le tendrá temor, reverencia, pero no lo respeta. ¿Por qué? Porque su propia naturaleza es un enemigo acérrimo. ¿Cómo será entonces la fe, ¿no?, de alguien que dice que cree en Dios, pero no le obedece? Es una fe fingida. Hermanos, ¿podemos nosotros mismos engañarnos a nosotros mismos, haciéndonos creer que somos siervos de Dios cuando no lo somos? O sencillamente pensar que porque asistí a la iglesia ya soy cristiano. No son así las cosas, hermano. ¿Por qué? Porque si tú has sido expuesto al Evangelio de Cristo, el Espíritu Santo ha obrado en tu corazón, lo primero que ha manifestado en tu corazón, que es un amor verdadero, un amor auténtico. Amén. Una buena conciencia, pero también ha producido, ¿qué cosa? Una fe auténtica, una confianza en Dios, una confianza que no solo es de labios, sino que también le dice, voy a obedecerte, voy a caminar en tu palabra, voy a obedecer, voy a hacer lo que tú me digas. Eso es una fe auténtica. En conclusión, cuando edificamos correctamente tendremos una vida sólida, una vida con fundamentos firmes y inconmovibles. Por eso nuestro tema es edificando con el Evangelio. Y ya para terminar, quisiera que me acompañen al Evangelio de Mateo. Amén. Mateo capítulo 6, versículos del 46 al 49. Busquen su Biblia, por favor, Mateo capítulo 6, versículos del 46 al 49. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mateo capítulo 6, versículos del 46 al 49.
Mire lo que dice Cristo. Estas palabras son de Cristo. Lucas capítulo 6, versículo del 46 al 49. Lucas, hermanos, disculpen. Lucas capítulo 6, versículos del 46 al 49. ¿Qué dice? Lucas capítulo 6, versículos del 46 al 49. Dice Jesucristo en su palabra: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué llamamos Señor, Señor, si no le obedecemos? Y luego dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, ¿qué dice? Y las hace, os indicaré a quién es semejante. Mire, ¿a quién es semejante aquel que escucha, se acerca y obedece? ¿Qué dice el 48? Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es el que está fundado sobre la roca? Aquel que se ha acercado a Cristo, aquel que ha escuchado sus palabras y aquel que obedece lo que él ha dicho. Y luego dice en el 49, mas el que oyó y no hizo, o sea, solo se quedó en oír, no obedeció, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Jesús nos está diciendo, hermanos, a todos nosotros, si nuestra vida está siendo edificada únicamente en una fe fingida, una fe de labios, una fe sin compromiso, una fe sin obediencia, ¿sabes cuándo se va a ver si nuestra fe es verdadera? Cuando seamos pasados por la prueba. ¿Quieres saber si tu fe es auténtica? Cuando pases por la prueba, ¿en quién te apoyas? ¿En quién buscas refugio? ¿Qué te sostiene en medio de esa situación? Ahí es cuando se ve que tu fe, que no solamente te has contentado con escuchar, sino que no solamente has escuchado, sino que has obedecido. Has puesto en práctica lo que el Señor dice en su palabra en tu vida. ¿Qué cosa es eso? Edificar, construir. Y es algo sólido. Algo que a pesar de que vengan miles de cosas en nuestra vida, permaneces firme. ¿Qué cosas no hay en la vida de un hombre, de una mujer, que golpeen tan fuerte? Quizás cuando tus padres partan de este mundo, ¿tú crees que eso no va a golpearte? El día que algo pase en tu familia, el día que entren en una crisis, ¿acaso no son cosas que mueven a uno de su confianza terrenal? ¿No hemos pasado acaso por cosas, hermano, donde de repente hemos mirado al cielo y hemos dicho: Señor, ¿por qué? No entiendo lo que está sucediendo. Pero ahí se ve sobre qué estás sostenido. Ahí se ve si tu fe es verdadera. Ahí se ve si tu fe no es solo de labios. Ahí se ve si hay amor de verdad. Porque muchos podemos servir a Dios cuando todo nos va bien. La iglesia puede estar llena cuando todo está bien. Pero hay momentos donde Dios nos permite pasar por la prueba. Y no es que Dios es malo, sino que Dios quiere que te des cuenta dónde estás edificando tu vida. Amén, hermano. Parece que a nosotros
Las únicas veces, por eso decía el autor de Eclesiastés, anda a la casa de luto antes que a la casa de alegría, porque en la casa de luto se aprende mucho más que en la casa de alegría. En la casa de luto uno se pone a reflexionar. ¿No le ha pasado eso a usted? Cuando usted asiste a un velorio, uno se pone a pensar cuán breve es la vida, cuán frágil puede ser una persona. Y uno se pone a analizar, ¿en qué estoy edificando mi vida? Y ya no es un asunto de juego, ya no es un asunto de voy a la iglesia, no voy a la iglesia, ya no se trata de eso. Ahora se trata de un asunto muy serio. ¿Cómo estás tú con Dios? ¿Cómo estás tú con el Señor? ¿Cómo está tu conciencia? ¿Está limpia o sucia? ¿Cómo está tu corazón? Y sobre todo, ¿cómo está tu fe? ¿Está viva o está muerta? Y Dios nos confronta para que nosotros nos pongamos frente a frente a la verdad y reconozcamos ahora que Él nos permite esto. ¿Para qué? Porque nos ama. Dios te ama. Amén, hermano. Un padre que ama no es aquel que cuando su hijo está yendo en mal camino simplemente le soba la espalda y le dice, hijito, no pasa nada. No, no, no. El buen padre es aquel que cuando ve a su hijo así, antes de hacer eso, primero habla con él y lo corrige. Le dice lo que estás haciendo no está bien. ¿Por qué lo hace? Porque te ama. Y si Él te ama, Él te va, amén. Si Él te ama, Dios te ama, primero te va a hacer entender tu condición. Para que entiendas que Dios no solo quiere darte carro, quiere darte casa. Hermanos, mucha gente busca a Dios por eso. Pero acuérdate, Dios, más que cualquier cosa terrenal que puedas tener en este mundo, lo que Dios quiere darte es salvación. El objetivo de Dios no es darte un carro 0 kilómetros. El objetivo de Dios es el día que tú partas de este mundo, tú estés reunido con Él en la patria celestial. Amén, hermanos. Cuando edificamos correctamente, vamos a tener seguridad. No vamos a ser confundidos. Vamos a estar firmes, seguros, porque sabes, amén, que es el Señor quien te guarda, quien te ama, quien nos corrige, pero también nos dice a tiempo, mira con qué estás edificando. Hoy en esta noche te invito a edificar tu vida con el Evangelio y volver a decirle al Señor nuevamente, Padre, hoy me he dado cuenta quizás que mi fe no es como yo pensaba, que mi conciencia no está limpia o que no hay amor. Quizás he estado creyendo una mentira, pero en esta noche te pido que por obra de tu Espíritu Santo obres en mi corazón y que hagas tu obra en mi vida. Te lo pido en el nombre de Cristo. Póngase de pie. Gloria al Señor.